Habitualmente en el podcast publico contenido más evergreen, contenido que aunque pasen meses y meses y meses, el contenido seguirá siendo actual, no pasará de moda, vamos. En cambio, en la newsletter mensual de Quiero Ser Rico suelo tocar algunos temas más de actualidad. Pero hoy sí te quiero hablar en el podcast de la situación actual. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 265 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana en la Academia de Quiero Ser Rico tienes dos nuevas clases publicadas, la clase número 3 y la clase número 4 del curso de Copywriting para empleados. En la clase número 3 vemos 3 técnicas diferentes para que tus propuestas tengan más éxito. Y en la clase número 4 veremos un poco la relación entre el copywriting y el storytelling. Con este curso, con el curso de Copywriting para empleados, ya tienes 21 cursos disponibles en la Academia de Quiero Ser Rico, con plantillas y recursos extra, acceso privado a un grupo en Telegram. Por supuesto, me puedes preguntar cualquier duda, cualquier problema que tengas en relación a los cursos, sin ningún tipo de límite. Todo ello por solo 8 € al mes, y cada mes un nuevo curso. Como te decía, normalmente en el podcast siempre publico contenido un poco más atemporal, un contenido que aunque pasen meses y meses, pues normalmente no pasa de moda o es un contenido que no caduca, vamos, que siempre va a seguir estando más o menos de actualidad. Pero hoy sí te quiero hablar un poco más de las noticias, un poco más de la actualidad a día de hoy. Dicho esto, estoy grabando a lunes día 8 de noviembre, y es posible que en los próximos 4 días, antes de publicar este podcast, sucedan cosas que el contenido de este podcast quede un poco obsoleto. Hoy te voy a hablar de crisis. De si en 2021 estamos en crisis, de todo lo que hemos vivido ya y de cosas que es posible que puedan pasar. Hace poco más de 1 año y medio estábamos con la crisis sanitaria y hemos visto el petróleo incluso durante unos días en negativo, y ahora parece que va a llegar a máximos históricos en las próximas semanas. Cada vez tenemos más energías renovables, cada vez tenemos más alternativas, pero la energía cada vez está más cara. ¿Cómo es posible todo esto? Yo hoy voy a dar un pequeño repaso de macroeconomía, aunque yo no soy experto en nada de esto, así que lo primero pedir disculpas, porque el análisis que voy a hacer va a ser muy básico, para que lo entienda hasta un niño de 10 años, para que lo entienda hasta mis propios hijos, y habrá detalles, habrá situaciones que se me escapan, así que como se suele decir, estoy hablando desde la barra del bar, lo que diría tu cuñado, vamos. En primer lugar, podemos hablar un poco de la inflación. Llevamos muchísimos años, al menos en Europa, al menos en Occidente, que nos hemos olvidado de esto de la inflación. No sabemos exactamente lo que es. Sí, lo hemos escuchado, es posible que incluso los más mayores lo hayamos vivido, pero realmente no sabemos lo que es que hoy un producto valga 100 y dentro de 2 o 3 meses valga 120 o muchísimo más. Pues esto es lo primero que está sucediendo, un repunte en los precios, especialmente en las materias primas. Las materias primas es lo que utilizamos para fabricar los demás componentes y las demás cosas. Por tanto, antes o después, el resto de cosas que dependen de las materias primas va a subir. Y entre las materias primas que más influyen en los precios, pues está todo lo que está relacionado con el transporte y la energía. ¿Hay más cosas? Sí, pero también esto. Ha bajado un poco el tema del oro y la plata, pero yo creo que es algo más bien puntual, que más pronto que tarde el precio va a recuperar y va a seguir el ritmo de la inflación. Que el precio de las materias primas haya subido se debe a multitud de circunstancias diferentes. Hay quien dice que es por culpa de las inversiones socialmente responsables o inversiones sostenibles, es decir, que determinados fondos de inversión, determinadas instituciones han dejado de invertir en determinados proyectos como principalmente la minería o el petróleo. Y al no entrar nuevos recursos, al no entrar dinero en este tipo de inversiones, pues se ha dejado de buscar en nuevas zonas, la maquinaria cada vez está más vieja y más obsoleta. Y sí, ha subido la demanda, pero la oferta no ha subido, incluso en algunos casos se ha visto reducida. Esto, sumado a la crisis sanitaria, que literalmente ha obligado a cerrar muchísimas industrias, muchísimos países, parte del tráfico internacional, pues la producción al final no se ha recuperado. Bien, pues ya tenemos uno de los primeros ingredientes. Materias primas más caras, por mucha demanda y poca oferta, pero no es el único problema. Otro de los problemas son los barcos, son el tema del transporte marítimo. Actualmente hay un problema de falta de contenedores, o mejor dicho, los contenedores no están donde deberían estar. Los tankers, los barcos de transporte, han ido dejando los contenedores en el puerto de destino, pero no han vuelto a su país de origen. No se han vuelto a cargar con material y están, por decirlo de alguna forma, abandonados por ahí. Por tanto, hay que volver a enviarlos para volver a llenarlos
Y bueno, pues este es uno de los problemas del transporte marítimo actualmente. Si este problema de los barcos ya era lo suficientemente importante, ¿os acordáis que hace unos meses un barco quedó atascado dentro del canal de Suez? Pues este barco, el Evergreen, fue, o mejor dicho, es el responsable de la última gota que hizo desbordar el vaso. Pues ya había problemas de transporte, esto los aumentó, incluso algunos barcos decidieron rodear África con mayores costes y mayores retrasos. Resumiendo un poco lo que te he contado hasta ahora, tenemos ya dos problemas. Unos problemas de materias primas y unos problemas logísticos de transporte. Volveremos un poco a esto más tarde. Otro de los problemas que hemos tenido en los últimos meses han sido problemas en China. Por un lado tenemos la crisis de Evergrande, una empresa inmobiliaria china con una deuda descomunal, aproximadamente unos 300 billones. De esto, si sigues un poco los temas de economía y estas cosas, bueno, se ha hablado bastante. El problema de cuando una empresa tan grande tiene una deuda también tan grande y no puede pagar, pues ya sabes un poco cuáles son las consecuencias. La hemos vivido en el año 2008-2012. Si tú tienes una deuda conmigo y no me puedes pagar, yo a su vez tampoco voy a poder pagar a mis acreedores y mis acreedores a los suyos, y así sucesivamente, y el problema de una pequeña deuda se convierte en un gran problema de todo el mundo. Por tanto, un problema de deuda de una empresa grande puede significar un problema de todo el sector financiero. En principio, los problemas de esta empresa parece que no van a ir a más o que no van a tener repercusiones importantes, pero sí es una señal de que algunas cosas no se están haciendo correctamente. De hecho, todo parece indicar que en China hay algunos problemas inmobiliarios. Y si hablamos de China, no solo son problemas inmobiliarios. Tiene un problema más importante. Realmente no es un problema de China, es un problema ya mundial. Y es un problema de energía. En China, por ejemplo, está habiendo ciertos cortes en el suministro eléctrico. Recordemos que actualmente China es el gran fabricante del mundo. Por tanto, si hay cortes de suministro, hay menos producción, hay menos fábricas, ya estamos con problemas logísticos y de suministros, los problemas aumentan. El gobierno chino está tomando las medidas necesarias para que esto no sea un problema a largo plazo, que no sea un problema de suministro a nivel local, que no haya problemas importantes. Pero realmente los problemas sí están ahí. Y es que en China las eléctricas no pueden satisfacer toda la demanda de electricidad que se está requiriendo actualmente. Se está aumentando el consumo del carbón, por ejemplo, y en China el carbón ha subido de precio, pero la electricidad no puede hacerlo. El precio de la electricidad está controlado. Por tanto, algunas empresas, para no disparar sus costes, pues cortan el suministro eléctrico. Y no estoy hablando de empresas de producción, estoy hablando de empresas de generación de electricidad. Incluso en el mes de octubre en algunas ciudades de China se ha racionalizado el uso de la gasolina. Como ves, el problema energético no es un problema de España o no es un problema de Europa, sino que actualmente es un problema global. Aquí en Europa, especialmente en Reino Unido, los problemas también son bastante importantes. La crisis sanitaria les pegó un poco fuerte. Los problemas o las consecuencias de la crisis sanitaria, pues sí, se han notado. Pero no solo eso, también está el Brexit. Estas últimas semanas hemos visto como en muchas ciudades de Reino Unido, en muchos lugares de Reino Unido había problemas de suministro de combustibles. Veamos hasta personas pelearse en las gasolineras. Algunos problemas en Reino Unido es por falta de mano de obra. Estos problemas en la mano de obra se están notando especialmente en los camioneros, pero se dan en muchísimas otras industrias y muchísimos otros sectores. Y no es solo un problema en Reino Unido. Yo también en la prensa local también estoy viendo esos mismos problemas, esas mismas quejas de los empresarios. Falta mano de obra cualificada o falta de mano de obra con formación. De hecho, hace unas semanas salía también la noticia de que faltaban camioneros y a las pocas semanas más tarde salía la noticia de que las autoescuelas estaban colapsadas, que tenían un problema, que tenían muchísimos alumnos, pero no había formadores suficientes y lo peor de todo es que no había examinadores suficientes. Yo casi todas las semanas paso por delante de un centro de examinación de exámenes de la DGT y allí desde hace unos cuantos meses tienen una gran pancarta indicando que sus alumnos se quieren examinar. Bueno, hay pancartas de autoescuelas que sus alumnos se quieren examinar, quieren hacer los exámenes, pero no hay quien los examine. En Reino Unido el problema es tan importante que como faltan camioneros, no hay quien pueda transportar el pienso de los animales a las granjas. Y como el pienso no llega, así como otros productos, pues el problema se empieza a complicar. O no se puede alimentar a los animales, o bueno, hay problemas también higiénicos sanitarios, y las cosas pues empiezan a complicar. Así que en las próximas semanas se prevé que tengan que sacrificar a los animales aunque no los puedan vender. Por lo que me comentan, en Reino Unido no solo es un problema de camioneros, o no es solo un problema que afecte al sector del transporte tan directamente, sino incluso otros sectores como las farmacias tienen problemas de desabastecimiento.
Y en un sector en donde se está notando muchísimo el desabastecimiento es en el tema de los semiconductores. Un semiconductor es un chip que va en un coche, que va en una lavadora, que va en una tostadora, que va en un teléfono móvil, en un ordenador. Pues a día de hoy casi todo lleva un chip. El principal fabricante de semiconductores en el mundo es Taiwan Semiconductores. Esta empresa fabrica aproximadamente el 80% de los chips a nivel mundial. Con el problema de la crisis sanitaria, la producción se ha visto bastante reducida. Pero no es que solo la producción se haya visto reducida, es que hubo un aumento de la demanda para chips de ordenadores, móviles, videoconsolas. Ya sabes, estábamos más tiempo en casa y necesitábamos pues un ordenador mejor para trabajar o cosas de este estilo. Y luego más tarde pues la gente necesita otras cosas que se han ido estropeando, que necesita cambiar, necesita un coche, necesita una lavadora, necesita una secadora, pues este tipo de cosas. A nivel sanitario aún existen ciertas restricciones, por tanto la producción no está al 100%, no tienen personal suficiente. Por otro lado, las materias primas cada vez son más caras, así que producción no al 100%, sino reducida, problemas logísticos. Tú, si fueras el propietario de esta empresa, ¿qué harías? Tú, si fueses el propietario de una empresa de este estilo, ¿qué harías? Tienes muchísima demanda, pero no puedes fabricarla toda. ¿Qué es lo que harías? Pues comercialmente, mirando lo mejor para tu negocio, es que le des un poco de prioridad a los productos y a los clientes que te dejan mejor margen de beneficio. Y en los productos en los que ganas menos dinero, pues que los vayas retrasando. Primero, donde ganas más dinero. Y esto es exactamente lo que está pasando. Los semiconductores que menos margen dejan, es decir, que en general son los más antiguos, son los que usan principalmente automoción, electrodomésticos, y estos son donde principalmente están las carencias. Hay quien le está llamando a esta crisis la crisis de las cosas. Cosas porque faltan cosas en todos los sitios. Yo esto lo estaba pensando hace unos días, y la verdad es que en cierta medida es lógico. Si con la crisis sanitaria hemos hablado de que estábamos en un momento de guerra, o en una especie de economía de guerra, después de la guerra viene la posguerra. Y en una economía de posguerra, lo normal, lo habitual, es que falte de todo, que falten cosas. Pues actualmente estamos en este problema. Y una cosa más. Con el podcast de hoy lo que pretendo es informarte, no quiero asustarte ni muchísimo menos, simplemente que seas un poco consciente de todo lo que está pasando, que desde donde tú puedas influir pues actúes en consecuencia. Ya sabes un poco qué es lo que está pasando y por qué está pasando. También puedes más o menos intuir por dónde van yendo las cosas, o cada vez que escuches una noticia pues sepas exactamente cómo está funcionando todo. Y lo más importante es que adaptes tu situación personal a todo esto, que tengas un fondo de emergencia, que revises tus hábitos de ahorro, o incluso que te pares un momento, pienses en todas estas situaciones e incluso utilices tu mente para ver posibles oportunidades de negocio. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este análisis un poco diferente, un podcast un poco diferente a lo que viene siendo habitual, no olvides indicar que te gusta, dejarme un comentario, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios y anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico, en donde todos los meses suelo hacer un pequeño análisis de la actualidad, entre muchísimas otras cosas. Y si tienes alguna duda, algún comentario o todo lo que se te ocurra, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.